continuar entonces, ¿verdad? Y vamos recapitulando de nuevo, ¿no? Lo que queríamos era describir el movimiento, no podemos perder de vista esto, ¿no? Una vez más escribo como todas las clases anteriores, ¿no? Por donde vamos, hablamos de la mecánica como disciplina para estudiar el movimiento, ¿no? Ya hablamos de cuantificación, de medición, todas estas cuestiones importantes para ver en qué marco epistemológico estamos colocados. Y entonces lo que empezamos a hablar fue primero de los rasgos que va a tener el movimiento desde donde podríamos cuantificar. Y entonces hablamos de un sistema de referencia en el espacio. Esa era la primera parte, ¿no? Las características del espacio, que permitían cuantificar el espacio y ubicar a una partícula, ¿verdad? Esa fue la aproximación en el espacio. Entonces yo que cuantificaba el espacio y que podía ubicar cada punto del espacio sin ambigüedad, entonces ahora sí podía hacer una hipótesis de los sistemas, y era una hipótesis loquísima, ¿verdad? Que era retirarle cualquier propiedad de extensión, de hecho. Entonces removimos la extensión, removimos cualquier característica excepto el punto en el espacio que le corresponde, ¿verdad? Y entonces podemos caracterizar a la partícula por su posición. Entonces lo que tiene una partícula es una posición. Esta va a ser la primera parte importante, ya la discutimos, ¿no? La clase pasada, y la caracterizábamos por un vector, es decir, una serie de 3 números que me daban la coordenada en la que se encontraba la partícula. Y asumimos que este vector era una función del tiempo, es decir, de un parámetro. ¿Ok? Muy bien. Este parámetro nos cuantifica el cambio en ese sentido, el cambio de posición. Así es como estamos entendiendo entonces el movimiento. Sin embargo, decíamos que esto era una cuestión cinemática y que no habíamos involucrado en ningún momento la característica que nos permitía afirmar por qué es que las cosas se movían o cómo se movían, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos, lo que dijimos la clase pasada, es que íbamos a considerar a nuestro sistema de estudio, o sea, el sistema completo, como el agente externo más el sistema de estudio. Y el sistema de estudio, pues, ¿quién va a ser? La partícula en esta etapa. ¿Está clarísimo? Y entonces, hecha esta distinción, en algún momento tendremos que hablar de los agentes externos, ¿ok? Por lo pronto, entonces, estamos en el sistema de estudio partícula, y hasta aquí solo hemos dado esta primera característica que nos dice dónde está la partícula. Entonces la pregunta ¿dónde está bien definida en este marco? Está en alguna coordenada en este espacio infinito e indiferenciado. ¿Ok? Y entonces lo que decíamos la clase pasada es que, de nuevo, hablando de la partícula, teníamos que hacer una distinción. ¿Y cuál era esta? Que el movimiento, como abstracción ya, que estamos haciendo, le corresponde al sistema de estudio. ¿Está claro? Y en este sentido, debemos de garantizar en algún punto que el sistema de estudio se pueda mover sin agentes externos, porque ya es algo propio del sistema. ¿Ok? Y entonces ahí apareció el concepto de inercia, y fue lo que nos quedamos discutiendo la vez pasada. Y hay muchas cosas que decir acerca de la inercia. O sea, este es el cambio fundamental en gran medida. O sea, deben de reconocerlo hasta cierto punto, no lo discutimos porque hay mucho que discutir, pero son, digamos, los dos aspectos que van a ser diferentes con respecto a la física aristotélica medieval. El primero es la consideración del espacio. O sea, el espacio cambia por completo, ya es finito e indiferenciado, y entonces desaparece la noción de lugar de las cosas. Y aparece también la noción de inercia, es decir, que las cosas pueden mantener el estado de movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a resignificar lo que dijimos en la última clase. La última clase decíamos que las cosas tenían su principio de movimiento, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos es que esto nos llevó a una relativización del concepto de sistema de referencia. Porque entonces, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Verdad? O sea, si es tan válido hablar desde cualquier lugar, yo podría ahora montarme sobre la partícula y hablar desde ella. Y entonces lo que vamos a hacer es hablar del estado de movimiento. ¿Ok? Ese es el cambio de lenguaje.
y esto nos va a posibilitar paulatinamente ir construyendo lo que queremos. ¿Ok? Entonces, lo que tienen las cosas que se mueven es un estado de movimiento. ¿Ok? Y entonces el estado de movimiento se puede deber tanto a un agente externo que lo causa o que lo cambie en este sentido, como al propio sistema de estudio que tiene su estado. Entonces acabamos de asociar el movimiento, ojo, no solo a las posibles interacciones entre objetos, sino al mismo móvil. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer, esa es la abstracción. Al móvil le corresponde el movimiento, que era lo mismo de alguna manera que decir que tenía su principio de movimiento. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a retomar esta cuestión de la relatividad entre los diferentes sistemas de referencia. Pero por lo pronto, lo importante es darnos cuenta de que vamos a hablar de un estado de movimiento. Y entonces ahora quiero cuantificarlo. ¿Ok? Quiero cuantificar el estado de movimiento. ¿Está clarísimo esto? Bueno, entonces decíamos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cuantifico el estado de movimiento? Y entonces en una primera instancia podemos referir a la velocidad. ¿Ok? Y entonces, regreso a lo que vimos la clase no pasada, sino en la anterior. ¿O creo que fue la anterior? Yo no me acuerdo. Lo que hicimos fue darnos cuenta, y esto es una parte crucial, porque voy a retomarlo, que podía derivar la velocidad de la posición. ¿A través de qué? De una aproximación lineal instantánea que se denomina derivación o derivada, ¿verdad? O diferencial. Y entonces yo tenía la posición, que hasta este momento es mi cuantificación del espacio, y con la aproximación de partícula, entonces la cuantificación primera que hice de la partícula. Y la posición eran 3 numeritos, ¿verdad? Y ahora viene lo interesante. Esta posición, yo puedo de ella derivar la velocidad, pero ahora el ejercicio es este: ¿cómo derivo la velocidad como objeto de 3 dimensiones? Y ahora van ustedes. Lo que hicimos la clase pasada fue derivar a la velocidad como objeto de una dimensión, ¿recuerdan? Teníamos un número y sacamos una derivada, como las tasas de cambio respecto al parámetro tiempo, pero era en una dimensión. Ahora, ¿qué significa derivar la velocidad en 3 dimensiones? ¿Cuál va a ser la implicación? ¿Ok? Bueno, las consecuencias. Entonces, a ver, ¿cómo derivaríamos la velocidad? O sea, si estuviera en una dimensión, recordando, en una dimensión, yo tenía una posición X, ¿recuerdan? Que era función del tiempo. Y entonces era muy claro, la derivada era tomar la tasa de cambio de esa posición en una recta respecto al parámetro tiempo. Y entonces yo decía, llamo parámetro velocidad, ¿verdad? En ese instante de tiempo dado, al límite, cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, o sea, cuando hago la aproximación instantánea, ¿de quién? De dx en dt, ¿verdad? Esto era la velocidad en una dimensión, pero ahora, ¿qué hago en 3 dimensiones? Pero los otros dos vectores, en otras 2 dimensiones. Exacto, entonces fíjense, ahora a mí, ¿por qué me pasé a una idea vectorial? Porque era como una flecha, ¿está claro? Entonces lo que yo tengo es que la partícula en algún sistema de referencia dado, lo pongo ahí, por ahí está, siempre está, ¿verdad? Tiene que estar, ya quedamos, si no, no podría cuantificar el espacio. Yo tengo alguna curva que denota las diferentes posiciones, que se llama trayectoria, ¿no? Y entonces la partícula va a estar aquí en alguna posición y en otro instante de tiempo va a estar en esta posición. Entonces noten, ahora la diferencia es entre estos dos vectores, entre estas dos coordenadas. Entonces tengo que cuantificar la diferencia entre estos 3 números y cómo cambió en cada una de las componentes, en cada una de las direcciones que elegí, para llegar a estos 3 números. ¿Está claro? Entonces lo que sucede es esto. Lo que sucede es que, noten de nuevo, estamos aquí, estamos tratando de responder cómo cuantifico el estado de movimiento. ¿Sí?
¿Sí está claro esto? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues tendría, como dice su compañero, que tomar la tasa de cambio. ¿Sí? Y entonces vamos a hacerlo. Primero tomo la tasa de cambio entre estas dos posiciones posibles. Una posición inicial y una final. Retomemos la aproximación a la que estamos acostumbrados. Es decir, tomar diferencias finitas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué haría? Lo que voy a poner es que primero voy a tener el vector RF, que corresponde al tiempo TF, menos el vector RI, que corresponde al tiempo TI. ¿Verdad? ¿Está claro? Muy bien. Esta es la primera diferencia que quiero tomar. ¿Sí? Ahora, no tenemos que complicarlos con la notación, porque puedo expresar esto como ya lo había hecho. Entonces lo voy a hacer completo. Esto es igual ¿a quién? Va a ser igual a X final, que depende del tiempo final. O sea, ese es el valor que tiene. ¿Sí? Por X en la dirección unitaria. O sea, esa es la componente en esa dirección, como habíamos hecho la descomposición de este vector de posición. Más Y final, esta no es una Y, ¿qué sé qué es? Y final en el T final por Y unitario. Más Z final por T final por Z unitario. ¿Está claro? ¿Ese quién es? Ese es el primer vector. O sea, es las tres coordenadas según las tres direcciones que son distintas entre sí y ortogonales. ¿Sí o no? Y todas en este instante de tiempo o valor del parámetro. Y a esto, ¿a quién le tengo que restar? Este. Entonces esto es menos X inicial en el tiempo inicial por X unitario más Y inicial por el tiempo inicial en Y unitario más Z inicial por tiempo inicial en el Z unitario. ¿Sí o no? Ya no les asusta la notación, ¿no? Está horrible. ¿Qué pasó? Es que estaba acostumbrado a que se separaran que serían vectores de posición por comas. Entonces no sé por qué se suman en este caso. Ah, porque lo hicimos, desarrollamos esa notación, no sé si te acuerdas. Lo que hicimos fue decir que este vector X, Y, Z, que era en realidad una coordenada, o sea, es una coordenada, yo lo podía expresar como un vector donde dejaba explícitas las direcciones que son ortogonales entre sí. Y entonces este a X por X unitario más Y por Y unitario más Z por Z unitario. Porque no sé si te acuerdas que dijimos que si estuvieras en dos dimensiones, cualquier vector intermedio se podía expresar, cualquier coordenada intermedia se podía expresar como la suma de este vector por algún factor más de su dirección ortogonal. ¿Sí te acuerdas? Entonces es lo mismo. Por eso Sí, si quieres ahora repito esto con la forma de coordenadas. ¿Ok? O sea, bueno, ok. Lo único importante aquí es que la forma de coordenadas y la forma de vectores distinguen las componentes que no tienen nada que ver entre sí o que no se podrían expresar una a la otra, porque son ortogonales. ¿Ok? Y entonces queda expresado así. ¿Qué puedo hacer? Acomodar en cada dirección lo que corresponde. ¿Está claro o no? Es decir, puedo escribir esto como, lo voy a poner acá, como X final de T final menos X inicial de T inicial por X unitario más X Y final T final menos Y inicial T inicial por Y unitario y finalmente más Z final por T final menos Z inicial en T inicial por Z unitario. ¿Está claro o no? Lo acabo de hacer. O sea, en cada componente asocié la diferencia. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Está claro? Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora reexpreso toda esta cosa, ¿no?, embrollada y fea de la siguiente manera.
Esto es RF TF menos RI TI termina siendo que esto, si se dan cuenta, es un delta de R, la diferencia entre dos vectores de posición, termina siendo delta X por, ahora ya no tengo que poner esto, ¿no? Lo voy a poner así, delta X por X unitaria más delta Y por Y unitaria más delta Z por Z unitaria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué me resultó conveniente expresar todo esto en términos de componentes y de vectores? Porque entonces un cambio general entre dos posiciones tridimensionales las puedo visualizar como cambios en cada dirección ortogonal entre sí. ¿Sí o no? A ver, ¿tienen una duda en este punto con todo esto? ¿Algo no queda claro? ¿Segurísimos? Muy bien. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Que yo puedo hablar de esto, pero en una aproximación diferencial. ¿Ok? Pero antes de eso, piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa si divido todo esto entre el intervalo de tiempo? O sea, comparo este cambio con el cambio del parámetro tiempo. Entonces yo tendría que delta R de delta T, ¿quién es? Delta X de delta T por X unitaria más delta Y delta T por Y unitario más delta Z delta T Z unitario. ¿Sí lo ven o no? O sea, si divido entre este factor, divido toda la otra expresión por la igualdad, ¿no? Que es multiplicar por el inverso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Que si yo considero un cambio finito del vector de posición, esta es una velocidad media, lo que sucede es que aparecen componentes de la velocidad. ¿Está claro? Entonces yo puedo expresar el cambio del vector de posición respecto del tiempo, la tasa de cambio, como tasas de cambio en cada dirección ortogonal. Y entonces, si el vector de posición tenía 3 componentes, el vector de velocidad derivado debe tener 3 componentes también. ¿Está clarísimo esto? Entonces necesito 3 números para la posición, y esos me van a generar 3 números para la velocidad. ¿Y qué va a pasar con la aceleración? Lo mismo, también tendrá 3 componentes porque se derivará del vector de velocidad. ¿Y entonces qué hago? Realizo el proceso de límite. ¿Ok? Y entonces me va a quedar que la velocidad vector, como función del tiempo, ¿quién va a ser? El límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de delta R delta T. Y esto automáticamente es la velocidad en la dirección X por X unitario más la velocidad en la dirección Y por Y unitario más la velocidad de dirección Z por Z unitario. ¿Sí estuvo claro el paso que hice o no? ¿Quién es dx? Es el límite de dx respecto al dt, cuando dt tiende a 0. Y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si puedo descomponer al vector de posición en 3 direcciones que no tienen nada que ver entre sí, que es lo que se le denomina principio de superposición de efectos, a su función derivada también le va a pasar lo mismo. Es decir, yo puedo visualizar la velocidad, la tasa de cambio de un objeto con respecto al tiempo, desde la posición de un objeto respecto al tiempo, perdón, como una tasa de cambio en dirección X, una tasa de cambio en dirección Y y una en Z que no tienen nada que ver entre sí, y que juntas me construyen este objeto. ¿Sí o no? ¿Está claro? Pero aquí va la parte difícil, la parte geométrica de esto. ¿Ok?
Entonces nos vamos a quedar aquí todavía. Para poder ver la parte geométrica vamos a pensarlo en dos dimensiones, ¿ok? Para que vean con claridad de qué estamos hablando, ¿sí? Y voy a tener que borrar lo importante, ¿no? Que era la cuestión de la inercia. ¿De acuerdo? ¿Tras de qué estamos? Estamos tratando de cuantificar la inercia, entendida como el estado propio de movimiento del sistema. El sistema tiene movimiento, ya es algo que hicimos una abstracción, ¿ok? Entonces es independiente del agente externo. Entonces noten de nuevo, ese es el paso que estamos haciendo. Estamos diciendo, el agente externo produce movimiento, pero el movimiento le corresponde al móvil sin necesidad del agente externo. Y eso fue la inercia. Entonces tenemos que cuantificarlo sin necesidad del agente externo. Esa es la primera parte. La segunda va a requerir involucrar al agente externo en algún momento. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar esto geométricamente. Vamos a reducir el caso de dos dimensiones, por simplicidad. Porque con tres, pues no podemos dibujar en tres dimensiones. No, algún día podremos, supongo. Con algún gel o algo así, ¿no? Una impresora 3D. Pero por lo pronto no podemos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, tenemos un espacio de tres dimensiones, de dos dimensiones. Esto es X y Y, este es mi espacio, ¿ok? Entonces, ojo, Y no depende de X, ¿eh? No confundan esta gráfica con las anteriores que hemos visto. ¿Sí? X y Y son coordenadas. Esta corresponde a la cuantificación del espacio, no a cuando decíamos F es función de X, ¿ok? Que era una forma de visualizar gráficamente una función. Este es el espacio. Muy bien. Y entonces tengo la trayectoria de una partícula, ¿no? Algo que va a ser algo así, ¿verdad? Y entonces tomo desde mi origen mi posición, y ya lo entendimos, esa es mi posición inicial, que es un vector. Y luego me voy para acá y tomo mi posición final, ¿sí? Para ver la tasa de cambio. Y entonces calculamos esto, la diferencia, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que primero yo lo que tengo es esto. Noten, este tiene un valor XY y este tiene un valor XF. Este tiene un valor YF y este un valor YI. ¿Sí? ¿Está claro o no? Ahora, noten, como yo elegí, se me está volviendo a poner el origen, ¿no? Como yo elegí mi origen, siempre los vectores de posición como coordenadas eran distancias respecto al origen, pero distancias que necesitaban otros números para poder ubicar sin ambigüedad al objeto. ¿Está claro? En el momento en que tomo la diferencia entre dos vectores, ¿dónde va a estar ese vector nuevo apuntando? Esa es la pregunta. Y si se dan cuenta, ya no puede ser respecto al origen, porque ahora mi referencia, cuando yo escribí esto, mi referencia es la distancia de RF, pero respecto de RI. ¿Sí lo ven? Estoy tomando esa diferencia. Y se ve acá, fíjense, XY, ¿quién es? Es este pedazo. ¿Ok? Quiero hacer lo más explícito posible. XY es este pedazo. ¿Sí se alcanza a ver o está muy pequeño? ¿Sí? ¿Y XF quién es? Todo este pedazo. ¿Ok? ¿Quién es XF menos XY? Este, ¿no? Nada más este. Entonces, esa diferencia es esta. ¿Y quién es YF menos YI? El otro pedacito. Entonces, fíjense, estas dos ya no parten del origen. Su origen o su referencia es XY y YI. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, este vector nuevo va a partir de acá. ¿Sí?
Y desde ahí, ¿a dónde termina? Acá. ¿Está claro? Entonces, este es un vector, una flechita, que me dice, tú estás aquí respecto de acá. ¿Está claro? Y esa es la diferencia entre dos vectores. El que termina el triángulo entre ellos. De dos vectores de posición. ¿Sí lo ven? Muy bien. Entonces, delta, fíjense, delta R, ¿en qué dirección está? Como que en la dirección de la secante. ¿Verdad? Es como la secante. ¿Sí lo ven? Si yo extiendo este vector, me va a hacer esto, ¿no? O sea, múltiplos de ese vector me generan cualquier valor en la secante. ¿Sí? ¿Está claro esto o no? ¿Hay alguna pregunta en esta parte? ¿Sí se está entendiendo la parte matemática, más o menos? ¿Sí? O sea, no se pierdan con los números. O sea, vean las proporciones, siempre. Por eso es que vimos la parte de cuantificación. ¿Cómo podemos operar? Con diferencias y cocientes, es lo que vamos a hacer. Y desde ahí estamos construyendo objetos más complicados. Entonces, muy bien, ¿está clarísimo eso? Ahora, ¿qué creen que va a suceder en el límite? En el límite, cuando delta t, que quiere es tf menos ti, cuando ti se acerca a tf, ri se acerca a rf, y entonces veo la tasa instantánea. ¿En qué dirección va a estar este pedazo de vector? Si finito está en la tangente, instantáneo, ¿dónde va a estar? Al revés, en la tangente. Perdón, exacto. Si finito está en la secante, instantáneo está en la tangente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo construyo esto, la pregunta es ¿dónde está mi vector de velocidad? Y el vector velocidad va a estar aquí. El vector, tengo R y RF. El vector en el tiempo F va a estar acá, en la tangente. Bueno, esa tangente no se ve muy bien. A ver, mejor voy a ponerlo en RI nada más para que se vea mejor. Entonces va a estar acá. Este va a ser DI. El vector velocidad al tiempo I, TI. ¿Sí? ¿Está clarísimo esto o no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el vector velocidad me dice a dónde va el objeto. ¿Sí está clarísimo esto o no? O sea, la velocidad me daba como magnitud, nada más, la tasa de cambio. Pero al incorporar las tres dimensiones, resulta que me dice hacia dónde va. Porque estoy conjuntando la componente, o sea, la tasa de cambio en X, la tasa de cambio en Y y la tasa de cambio en Z. Entonces piénsenlo. Si de pronto la tasa de cambio es muy fuerte en dirección de Z, ¿hacia dónde va el objeto? Hacia arriba. Bueno, ¿no? En este de acá de 3, ¿no? Entonces, vamos a usarlo de 2, ¿no? Para que quede claro. Este número es muy grande. Significa que la componente del vector velocidad es grande en esa dirección. Entonces iría hacia arriba. Si este número en cambio es grande, la componente del vector velocidad va a ir en esta dirección, como en este caso. Aquí tiene una componente en Y pequeña. ¿Se dan cuenta? Esta componente, esta diferencia, es mucho menor que esta. Y eso le da una primacía a ir en dirección horizontal. Entonces lo que acabamos de entender es que cuando nos pasamos a 3 dimensiones, cuando derivamos en 3 dimensiones, esto nos daba información de la dirección, claramente, no solo de la magnitud. Pero la dirección del vector velocidad resulta ser la dirección en la cual se mueve el móvil, hacia donde va el móvil. ¿Está clarísimo esto o no? O sea, no es un vector que nos salió así o así. No, es una dirección particular, que es la dirección tangente a la curva.
Entonces me dices dónde está moviéndose. ¿Está claro o no? Preguntas. ¿Sí o no? No me queda claro cómo es que lo hace. O sea, lo cobra la secante, pero ¿cómo lo hace la tangente? ¿En qué sentido? O sea, si la tangente solamente atraviesa la curva en un punto, ¿cómo puede llegar a la dirección? Porque me dice en ese punto hacia dónde va. No, Ah, en ese punto exacto, es instantáneo. Es por eso. ¿No? Entonces déjame limpiar, ¿no? Acá. Bueno, digamos que la velocidad instantánea es la que determina la dirección. Claro, la velocidad instantánea determina la dirección. Esa velocidad instantánea después se puede integrar según el cambio que hay entre V y Claro. Pero algo que no me quedó claro desde la clase pasada es cómo en una formulita se podría poner justamente todas las direcciones en las que va el objeto. Es como que algo que no me queda como que nada más veo así la serpiente y lo demás, pero no sé eso cómo me podría indicar, por ejemplo, que el objeto hizo así o que hizo así. Ah, no, porque eso te lo indica no una integral, eso te lo indica el valor instantáneo de la velocidad. Bueno. Justo, o sea, que tienes una curva así, ¿no? Ok. Que es lo que estás planteando. Entonces, en este punto tiene un vector de posición, ¿no? Voy a poner el origen acá, otra vez en 2 dimensiones, ¿no? Entonces ya el vector de posición se ve feo. Pongo mi origen acá, ¿va? Entonces, aquí está la posición. En esa posición, ¿hacia dónde va instantáneamente el objeto? Entonces lo que estoy diciendo es que en la recta tangente, entonces va así. En esta posición, eso es instantáneo. Entonces fíjense, lo que me dice, como yo solo sé hacer reglas de 3 en el límite, básicamente, lo que yo tengo aquí es la información de a dónde va. Y entonces ahí solo sé a dónde va en el paso siguiente. Yo no sabría dónde va totalmente. ¿Ok? Entonces me vuelvo al paso siguiente y veo la tangente. Y veo todas las tangentes. Y por ejemplo llego acá. ¿Y aquí qué tengo? ¿Cómo va la tangente? Así, ¿no? Y si me voy acá, ¿cómo va la tangente? Acá. Y si me voy acá, ¿qué veo? Esto. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo, fíjense, si yo tengo el vector de posición, cómo funciona el tiempo, yo sé en dónde está y dónde va a estar y dónde estuvo. ¿Sí? Esa es la pregunta que estoy haciendo aquí. Y eso es nada más la trayectoria. Conozco su posición. Pero, si yo doy esto, no sé dónde estaba directamente, sé a dónde iba en cada instante de tiempo, que es una pregunta completamente diferente. Entonces, cada uno de estos puntos corresponde a un valor de posición y a su vez corresponde a un valor de velocidad. O sea que la manera de expresarlo gráficamente sería poner todos los valores de posición así como una serie. Ajá, pero es un continuo. Y entonces la integral solo indica la distancia recorrida de la trayectoria. Claro, entonces, exacto. Si yo quisiera integrar, lo que hago es esto. La velocidad yo sé que es el cambio de la posición respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, el diferencial de posición es dr dt. Entonces, nota, esto parece R también. Mis B's y mis R son un problema porque se parecen. Entonces, nota, dr es el diferencial, mi aproximación lineal, ¿recuerdan? ¿En qué dirección va? Pues en la dirección tangente. Entonces, la velocidad lleva la dirección de este. Y entonces lo que voy a sumar son, fíjate, los pedazos recorridos en este intervalo de tiempo, dado este valor de velocidad. Entonces, si este valor era muy grande, recorrí mucha distancia, es decir, cambié mucho el vector de posición. Si sumo esto en el continuo, obtengo la diferencia entre, o sea, obtengo el vector de posición básicamente. ¿Ok? Más una constante. ¿Sí? Y entonces así puedo regresar de la velocidad a la posición. Esta parece velocidad, ¿sí?
Y entonces acabo de cuantificar a dónde va. ¿Ok? Pero eso no me basta. Solo sé dónde estaba y a dónde va. Necesito algo más. ¿Por qué? Porque lo vimos en la clase pasada al final, y ustedes lo notaron porque era obvio, ¿qué fue lo más grave que sacrifiqué cuando hice esta aproximación? La extensión de los objetos. ¿Está claro? Y entonces, si sacrifiqué la extensión de los objetos, yo estoy haciendo una descripción. Si yo tuviera estos números nada más, estaría haciendo una descripción en donde no me importaría, ¿ok?, la extensión o la forma o nada de los objetos, y ahí estábamos bien. Pero entonces no habría diferencia entre ningún móvil. Y entonces todos los móviles tendrían la misma inercia. ¿Está claro? Y ahí está el problema. Entonces tengo que rescatarme a mí mismo del relativismo en el que caí. Tengo que distinguir entre los móviles, tengo que incorporar la información de la extensión de alguna manera. ¿Está claro o no? Ese es el punto ahora. Y entonces, ¿qué sucede? Que la inercia no puede estar meramente cuantificada con la velocidad, porque la velocidad solo me dice a dónde van las cosas. Y de nuevo el punto es ese. Entonces todos los móviles serían iguales. ¿Está claro o no? A ver, ¿alguna pregunta aquí, en este punto? ¿Nada? Entonces necesito construir una cantidad que me dé información de alguna manera de la extensión, que me la permita recuperar. ¿Sí o no? Y entonces voy a hacer trampa. ¿Ok? Y aquí hay un problema enorme, un problema conceptual durísimo que en su momento vamos a discutir, todavía no. ¿Ok? Ya al final del curso. Y es este. En todo este esquema, ahora yo tengo para describir el movimiento la posición y la velocidad. Pero estamos diciendo no me basta, porque entonces no podría distinguir entre los móviles. ¿Y ahora qué sucede? Que yo puedo asociarle a la extensión de los objetos de alguna manera un número. ¿Ok? No es lo mismo tener, y eso lo señalamos desde el principio, no es lo mismo tener una mosca que va a 10 km por hora, o sea que esa es su tasa de cambio, a un tráiler que va a 10 km por hora. El estado de movimiento de esos objetos es diferente, porque si yo quisiera interactuar con ellos con el mismo efecto, tendría resultados diferentes. O sea, si yo quiero distraer una mosca, le pego, ¿no? Y ya cambié su estado de movimiento. Entonces, ojo, este es el problema. Yo distinguí entre agentes externos y el estado de movimiento del sistema. Pero para poder referir al estado de movimiento, notar los cambios, tengo que referir a interacciones, porque es mi forma de medir. ¿Sí? Entonces, no hay que confundirse. Aquí estoy distinguiendo para poder afirmar algo sobre el estado de movimiento. Y después tengo que incorporar al agente externo. Pero la única forma de reconocer cambios en los estados de movimiento es interactuando con los objetos. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión. Una mosca tiene posición y velocidad. Un tráiler tiene posición y velocidad. Los dos podrían tener la misma magnitud de tasa de cambio. ¿Sí? Es decir, ¿cuál sería la magnitud? La magnitud es la magnitud de la velocidad. ¿Qué es la magnitud? La longitud del vector velocidad. ¿Sí? Entonces, ojo, eso quiero aclararlo también. Si el vector es pequeño, fíjense, me indica la dirección, pero también me indica qué tan rápido va, porque esa era la idea. Entonces, en este punto yo podría ponerlo así chiquito, o podría poner un vector grande. Los dos me indican la misma dirección, o sea, hacia dónde va, pero me dan información diferente de qué tan rápido va. Entonces es por eso que a la magnitud de la velocidad se le acostumbra a llamar rapidez. Y es por eso que en los cursos básicos se distingue entre rapidez y velocidad, porque la velocidad trae la información de la dirección y la rapidez no. Pero la velocidad sí trae la información de la rapidez.
¿Está claro? O sea, ¿qué tan rápido va? ¿Cómo calculo esto? Pues tengo que calcular el tamaño del vector. Y si recuerdan, cuando vimos el vector de posición está a una distancia respecto al origen. Entonces esto va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si se les hace muy extraño, lo volvemos a ver. ¿Se les hace muy extraño? ¿Sí? Nada más tenía que ver con esto. Pongo mi diagrama. Es importante reconocer esa parte. O sea, ahí hay información ya. Porque es la suma de todas las componentes. Me está diciendo qué tan rápido va. Qué tanto cambia la distancia en el tiempo. Y entonces, si tú lo ves, esto va así. Volvemos a dibujar nuestra curva. Y lo que teníamos era esto, ¿no? Aquí era el vector inicial, aquí era el final, ¿no? Y tenía esto de acá, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hago? Veo este punto y este era mi vectorcito. Entonces, la magnitud de este vector, ¿quién es? Es la distancia desde aquí a acá. ¿Está claro? Entonces, desde este vector sería el teorema de Pitágoras. Este pedazo, ¿quién era? XI menos XF menos XI. XF menos XI. Este pedazo, ¿quién es? YF menos YI. Y entonces este, que es la longitud del vector, o sea, la magnitud de B, está relacionado por el teorema de Pitágoras así. ¿Claro? Ah, lo siento, ¿no? Esto era la magnitud de delta R, ¿no? Nada más, porque no había metido el tiempo. ¿Sí? Entonces, finalmente, con algunos pases matemáticos misteriosos, ¿no? En realidad, tomo las componentes de la velocidad, termina siendo esto. ¿Sí está claro? Entonces, el vector velocidad me da información de hacia dónde va y qué tan rápido. Pero de nuevo, no me deja distinguir entre objetos. Yo tengo que meter lo que tiré a la basura, que fue la extensión y que fue gravísimo. Todos eran puntos, ¿no? Entonces, qué bonita tu descripción. Es una descripción llena de puntos que quién sabe qué es, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos la información de la extensión? Y entonces vamos a hacer trampa. Como les decía, tengo una mosca que va muy rápido, ¿no? 30 kilómetros por hora, ¿no? No es muy rápido, pero la mosca sí. Y un tráiler que va a 30 kilómetros por hora. Si yo quisiera tener el mismo efecto en los dos, por ejemplo, frenarlos, yo puedo frenar a la mosca poniendo mi mano, pero al tráiler no puedo frenar poniendo mi mano, me lleva. Entonces, ¿qué sucede? Que el tráiler tiene un estado diferente de movimiento a pesar de que tiene la misma velocidad. ¿Está clarísimo? Y entonces, ¿cómo cuantifico eso? Entonces voy a hacer una trampa terrible. Me voy a inventar un número. Y está inventado, ¿no? Su número. Aquí. Luego se le va a dar una razón a la relatividad y bueno, ya han escuchado el bosón de Higgs y demás, es mucho más oscuro que eso, ¿no? Pero, entonces, ¿qué sucede? Me voy a inventar un número que se llama la masa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué acostumbran a decir los físicos cuando se inventaron un número, ¿no? Y no saben qué pasó, pero que era necesario, o sea, es necesario para distinguir automóviles, que es propiedad intrínseca de la materia. O sea, no se dice nada. O sea, me lo inventé. Entonces, ¿qué va a pasar? Este número va a representar la extensión de alguna manera. ¿Está claro? Si el objeto es muy extenso, ¿no? Tiene mucha masa. Esa es la idea. Si es poco extenso, tiene poca masa. Obviamente, si se dan cuenta, no tiene que ver con la extensión, porque los móviles son puntos. ¿Sí? Pero entonces, es la forma en que de alguna manera estoy incorporando la extensión perdida en la descripción. Entonces, ¿qué es la masa? Es un gran problema. ¿Ok? Porque la masa la reconocemos pesando. Es decir, interactuando con una fuerza, que es la fuerza de gravedad. Entonces, definiciones de masa van a haber muchas.
conforme fue avanzando la mecánica, tuvieron que encontrar nuevas definiciones de masa. Y está la masa inercial, la masa gravitacional y como otras 10 definiciones diferentes de masa, ¿no? Al gusto. Entonces, en este punto lo que estamos construyendo, noten, no es la extensión. No puede ser porque esa la tiré. Es la forma pedestre en la que yo estoy recuperando parte de la información perdida y que me permite distinguir entre los demás objetos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es la extensión? Porque yo podría tener una mosca y una burbuja, una burbuja de jabón gigantesca que se mueven a la misma velocidad, pero que tienen la misma masa. Es decir, el mismo efecto inercial. ¿Está claro? Entonces, no recupera la extensión, sino que me da información que me permite distinguir entre objetos móviles según su estado de movimiento. Entonces, aún no he construido el objeto que necesito. ¿Sí? Entonces, masivo significa que tiene mucho estado de movimiento también, por así decirlo. O sea, que me va a costar cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? O sea, una hoja de papel yo la puedo empujar y cambiar su estado de movimiento. Una roca no es tan fácil. Si me avientan un avioncito de papel, ¿no? a 50 km/h probablemente me perfore, ¿no? Pero lo puedo detener. Si me avientan una roca enorme a 50 km/h, no la voy a poder detener. No, yo no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí estoy condensando la idea de inercia. ¿Ok? Pero no basta. Ese no es el objeto. Esa es una medida de qué tanto movimiento va a poder tener o almacenar. Entonces, ojo, de alguna manera, y esto es lo curioso con la masa es el concepto que nos dice qué capacidad tiene el objeto de almacenar inercia o de tener inercia, o qué tan fuerte es su principio de movimiento. ¿Sí? Entonces es una argucia que nos va a provocar problemas que siguen hasta la fecha. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Pero este no es el número que yo quiero. Necesito construir un objeto que me permita relacionar el mismo fenómeno para muchas cosas variadas, pero que no me los pierda, que me los permita distinguir. Entonces, ¿qué sucede? Noten, yo tengo objetos de la misma masa, o sea, que tuvieran la misma capacidad de almacenar esta inercia, por así decirlo. Dos moscas. ¿Cuál es más fácil de detener? Una mosca que va a 5 km/h, una que va a 15, o que va a 100. ¿Con cuál puede interactuar y cambiar su estado de movimiento con mayor facilidad? Como la que va a menos velocidad. Entonces, si el objeto tiene mucha velocidad, significa que puedo cambiar su estado. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a inventar una cantidad que va a ser la inercia en realidad, la que me va a cuantificar la inercia. ¿Sí? Y luego vamos a relacionarla, obviamente, con los agentes externos. Ojo, esto es nada más del móvil. Entonces, esta cantidad le voy a llamar momento o momentum. ¿Qué va a ser el momento? El momento debe tener información de a dónde va el objeto. O sea, lo que quiero responder con esto es el momento que me va a medir, que me va a cuantificar la inercia. Pero entendida, a dónde voy. Entonces, la masa es como almacenaje de inercia, ¿está claro? La capacidad de almacenar inercia, de alguna manera. El momento es lo que me lo va a cuantificar. ¿Pero qué me va a cuantificar? La facilidad o dificultad de cambiar el estado de movimiento. ¿Sí o no? Eso es lo que quiero. Quiero cuantificar eso. ¿Qué tan fácil me va a hacer cambiar el movimiento del objeto?
¿Ok? ¿Y esto de qué va a depender? Tiene que depender tanto de la masa, este número que me inventé para representar de alguna manera la que perdí con la extensión y que me va a permitir distinguir entre objetos, y la velocidad. Debe tener información de la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo me muevo en esta dirección, por ejemplo, quiero saber qué tan fácil es cambiar y moverme en esta dirección. ¿Está claro? O sea, tengo un coche y quiero ver qué tan fácil es mover un carromato, qué tan fácil es mover el carromato a otra dirección. Entonces el objeto tiene su principio de movimiento, qué tan fácil es cambiarlo o no. Eso es lo que quiero ver. Y entonces, si incorporo esta cantidad, voy a saber dónde están los objetos en cualquier instante de tiempo y qué tan fácil o difícil es cambiar esa posición. ¿Ok? Entonces, si yo voy con gran velocidad y con gran masa en esta dirección, va a ser muy difícil que me cambie. Necesito un agente externo poderoso para poder cambiar. ¿Sí o no? A ver, preguntas en este momento. No lo he definido en el momento, ahorita ustedes me van a ayudar a definirlo. Eso es lo que quiero. Preguntas aquí. Todo no alcancé a anotar bien cuál es la relación entre masa e inercia. Lo que pasa es que ese es el problema. En realidad, la cantidad bien definida va a ser esta. La masa la voy a meter ahí. ¿Sí? En este punto, la masa es la cantidad que me va a poder permitir distinguir entre objetos que tengan la misma posición o la misma velocidad, pero que el estado de movimiento sea difícil de cambiar. O sea, o fácil. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo quiero, entonces esa es la cuestión. Vimos que la inercia no podía ser meramente la velocidad. ¿Sí está claro? Porque la velocidad solo me da la dirección, no me refería a nada de cerca del movimiento del objeto. Entonces la masa es una forma de representar ese principio de movimiento. ¿Ok? Si el objeto es muy masivo, tiene gran capacidad para moverse por sí mismo, por así decirlo, o para conservar su estado de movimiento. ¿Está claro esto? Esa es la cuestión. O sea, la masa va a ser el número asociado a la inercia en este punto. Claro, más adelante se van a dar cuenta de que la masa tiene relación con la gravedad. Y entonces, ¿quién sabe qué es? ¿Sí? Pero para este punto es una necesidad para distinguir. ¿Ok? Entonces, la masa no va a poder estar, no va a ser distinta del momento en este sentido. ¿Sí? Entonces, estoy reconociendo esto de nuevo. Esto yo ya lo construí. Esta es la parte en la que puedo cuantificar el espacio y esta es la parte, la velocidad, en la que puedo cuantificar a dónde van y qué tan rápido. Pero ahí todos los objetos son indistintos. Entonces meto este objeto para hacerlos distintos entre sí y en cierta medida para recuperar información que perdí al ignorar la extensión. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a ser la partícula? Ojo, una partícula se redefine entonces. ¿Sí? Una partícula es un punto en el espacio. Ya saben qué espacio estamos hablando, con masa. Entonces, ¿qué hago? Tomo un objeto extendido, ¿ok? Ignoro su extensión, pero le asocio el valor de masa a ese punto. Entonces, ¿dónde está el objeto? Está sin ambigüedad bien definido, ahí. ¿Cómo lo distingo de otro objeto que estuviera ahí a través de su masa? ¿Qué es la masa? ¿Quién sabe? El objeto que me permite diferenciar. ¿Ok? Lo construí para diferenciar. ¿Sí está claro o no? Entonces, queda sin resolver qué es la masa. Por el momento, es un objeto teórico que necesito para poder distinguir entre los móviles. ¿No? Es un parche en la teoría. Un parche enorme, si lo parché. ¿Está claro? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Necesito construir, entonces ya lo definí particular. Ojo. Es lo mismo que era antes, le despejé de todo, excepto de una cosa, de la masa. ¿Qué es esa cantidad?
Pero esto no va, o sea, está relacionado con la inercia, pero no lo es directamente. Porque no me reconoce los mismos objetos. Entonces estábamos haciendo la comparación. Yo quiero ver qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento. ¿Sí? Y entonces, si tengo dos moscas, una que se mueve a 10 km por hora y la otra que se mueve a 1.000.000 de kilómetros por hora, ¿no? El animal ya está destruyéndose, ¿no? Contra el aire. Pero los dos, entonces, ¿cuál va a tener más facilidad para cambiar el estado de movimiento? El que es más lento. El de la magnitud de velocidad pequeña. Esa es la primera. ¿Ok? Por otra parte, si tengo un tráiler a 10 km por hora y una mosca a 10 km por hora, ¿cuál es más fácil de cambiar su estado de movimiento? La mosca a 10 km por hora, pero no por la misma razón, sino ahora porque el tráiler tiene más masa, es un objeto extendido. ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces ahora sí, ¿cómo construyo una cantidad que me permita reconocer el mismo fenómeno? O sea, la inercia del objeto, su capacidad o resistencia para cambiar el estado de movimiento. Esa es la inercia finalmente, ¿ok? La inercia es la resistencia del objeto a cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Entonces, esto va a ser inercia. Y por eso es de alguna manera su principio de movimiento. ¿Ok? ¿De qué va a depender la inercia? Tiene que depender de aquello que quitamos como extensión y que pusimos como masa. Pero también de qué tan rápido va y a dónde va. Entonces, a ver, si está claro hasta aquí, hay alguna pregunta. Porque ahora les toca a ustedes construir el objeto momento. ¿Sí está claro o no? ¿Preguntas en esta punto? ¿De alguna manera la velocidad de la masa? Exacto. ¿Cómo la relación? ¿Eh? Una regla de tres. Ajá. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué regla de tres? Fíjense, vamos por partes. ¿Ok? ¿Qué elementos tenemos? ¿No? Los voy a poner acá. Tenemos la masa, ¿ok? Tenemos la rapidez y tenemos la dirección de velocidad, o sea, hacia dónde va. ¿Ok? Estos dos las tiene el mismo objeto, que es el vector velocidad como función del tiempo. Y este, pues es la masa. Me lo inventé, me lo saqué de la manga. ¿Ok? Que fue un intento, no muy bueno, pero un intento de primer orden para asignar un número a esa extensión que perdí, a esos datos que perdí. Los estoy recuperando ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo construyo un objeto que tenga la información de estos tres y que me reconozca el mismo fenómeno? Entonces vamos por partes. A ver, ¿este objeto tendrá dirección o no? Sí, ¿verdad? Debe tener dirección. ¿Ok? Si tiene dirección, entonces, ¿cómo se debe relacionar con la velocidad? En mis aproximaciones, lo que yo sé hacer. ¿Cómo tendría que relacionarse? El tiempo no es vector. Por el vector. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad yo la podía escribir como la magnitud de la velocidad, ¿sí? Más un vector unitario en la dirección de la velocidad. ¿Sí queda claro esto, no? Este vector unitario es el que va en la dirección de la tangente. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí les queda clarísimo esto o no? Lo que acabo de descomponer. O sea, esta es la dirección, o sea, hacia dónde va instantáneamente el objeto. Y esta es la magnitud que tan rápido va. ¿Sí? Entonces, el momento
¿cómo debería de estar relacionado con esto? Debería tener esa información, ¿no? Porque va a ser finalmente va a cuantificarme esta cosa, la resistencia. Entonces yo pensaría que el momento, que le voy a llamar T, es un vector en primera instancia. ¿Sí? Y como yo solo sé regla de 3, voy a decir que el momento es proporcional a la velocidad. No puede ser igual. ¿Está claro? Porque es lo que estoy diciendo, si lo hiciera igual, entonces adiós inercia. Solo estoy viendo a dónde va derivado de la posición. Entonces ahora quiero meter la inercia. ¿Cómo le hago para meter la inercia? La inercia estoy haciendo una introducción de la inercia a través de la masa. Entonces debo de remover la información de la inercia o añadirla de alguno de los dos lados. Este objeto me va a cuantificar la inercia, este no me lo cuantifica. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ponerlo acá. Fíjense, lo que puedo pensar es lo siguiente. ¿Sí? Lo que voy a hacer es colocar la masa como cociente con el momento. Y entonces escribo T entre N, ahorita me quito, ¿no? Igual a B. ¿Por qué? Porque este tenía información de la inercia. Y esto también. Si hago el cociente entre los dos, ¿qué estoy haciendo? Quitando esa información. ¿Sí lo ven? ¿O no? O sea, si crece la inercia, porque el objeto es más masivo, esto también tendría que crecer. Entonces, en la medida que crece esto crece y me da un objeto que no tiene información de la inercia, que es la velocidad. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, vamos a escribirlo como tradicionalmente se escribe. T es un vector que depende del tiempo, ojo, y que es igual a la masa por la velocidad. Entonces ahora sí, fíjense, ¿qué sucede? Imagínense que tienen un camión o una mosca y esto está representado por la masa, lo que quiera que sea. Y tienen alguna velocidad. ¿Ok? Entonces, la resistencia a moverse, que va a estar a cambiar su estado de movimiento, que está representada por esto, o sea, la inercia va a estar cuantificada por esto. ¿Ojo? O sea, ese principio de movimiento que le asignamos a los objetos, ahora lo estoy cuantificando con este objeto. Imaginen que este objeto tiene algún valor constante. ¿Ok? En ese instante del tiempo. Algún valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la masa es muy grande, para tener este valor constante, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? Es más, le voy a quitar el instante de tiempo, ¿ok? Para que quede más claro. ¿Sí? Es más, le voy a quitar la información de las direcciones. Todavía para que quede más claro. ¿Sí? Solo es la magnitud del momento y la magnitud de la velocidad. Imagínense que estamos en una dimensión. ¿Ok? En una dimensión. O sea, estoy moviendo un objeto en una recta y quiero detenerlo. O hacer que vaya más rápido. Algo con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a dejar constante este valor. ¿Ok? Si este valor está constante, ¿qué sucede? Si n aumenta, estamos hablando de un trailer, y yo quiero el mismo efecto, ¿qué tiene que pasar con b? Disminuye. Entonces tengo un tráiler a 10 km por hora, por ejemplo. ¿Sí? Para tener el mismo efecto con una mosca, esto disminuye. ¿Qué tiene que aumentar? La velocidad. ¿Ok? En una aproximación lineal, porque es lo único que hace hacer. ¿Sí lo definí? ¿Esta definición está bien? ¿Quién sabe? Podría no haber sido lineal. Entonces, esta es una hipótesis fuerte. Para cuantificar la inercia estoy proponiendo una definición lineal.
Una línea recta, está claro que es una línea recta. Y entonces, ¿quién es la pendiente de la línea recta? La masa. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eso sí lo veo? ¿Quién es la ordenada? 0. Entonces estoy relacionando la velocidad con el momento a través de la masa. Esta es una función, una relación entre dos cantidades y estoy asumiendo que es lineal. ¿Ok? Entonces, si la masa es muy grande, ojo, si la masa es muy grande, cambios pequeños de velocidad implican cambios grandes de momento. Eso implica que tiene mucha inercia. ¿Está claro? Que el movimiento, su principio de movimiento es grande. Si en cambio la masa es pequeña, ¿ok? La velocidad, necesito velocidades grandes para que esto sea grande. Significa que el objeto tiene un principio de movimiento que no es tan grande. ¿Sí? Entonces me acabo de inventar dos cantidades, tanto la masa como el momento. Y la hipótesis fuerte es esta: igualar estas dos cantidades y decir que si lo divido, cancelo cualquier efecto inercial y recupero los efectos cinemáticos nada más, es decir, la derivación de la posición. ¿Ok? Entonces esta es una definición súper fuerte. Ahora, esto es en una dimensión. Si yo quiero involucrar la información de la dirección, automáticamente el momento se vuelve un vector, una flechita, y entonces se vuelve P igual a mb. Y entonces, ¿qué información tiene el momento? Tiene información de la masa, ¿ok? Este parámetro que corresponde a la materia, en realidad metí para cubrir la aproximación que había hecho, tiene la magnitud de la velocidad y la dirección de la velocidad. Entonces ya tiene todos los elementos que me faltaban para poder decir cómo cambian los objetos de movimiento. Hasta aquí. ¿Está claro o no? Si la velocidad es una función del tiempo, ¿qué pasa con el momento? También. ¿Está claro? Pero ojo, y aquí lo más crucial, la masa también podría ser función del tiempo. Porque yo podría tener una caja que tiene arena y conforme avance pierde la arena. Entonces, al perder material, está perdiendo también capacidad de resistir el movimiento. Entonces, en ese punto, la masa se vuelve también un número que me representa la cantidad del material. ¿Está claro esto o no? Y entonces ahora redefino todo esto. Ojo, ahora ya que llegué a este punto, tengo dos cantidades. La posición y el momento. ¿Sí? Necesito esas dos para saber dónde está, dónde estuvo, dónde estará. ¿Ok? Y qué tan difícil era cambiar esa posición en cada instante de tiempo. ¿Ok? Entonces ahora voy a redefinir todo lo que hice. ¿Está claro hasta aquí o no? ¿Sí? Y le voy a dar un sentido a la masa. No solo como una argucia que se me ocurrió. Voy a identificarlo con algo, que es la cantidad del material. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que yo a 1 kilo de tortillas podría ponerle más tortillas. Y entre más tortillas le ponga, más difícil va a ser cargar con él, ¿cierto? Y ese es el cambio de movimiento. Si estaba ahí el kilo de tortillas, me va a ser fácil cambiar el estado de movimiento del kilo de tortillas, pero no de 1 tonelada. ¿Está claro? Entonces voy a asociar a la masa a la cantidad de material. Y entonces, ¿quién es el que está afectando la resistencia a cambiar el movimiento? La cantidad de material. ¿Sí? ¿Está claro o no? O sea, primero, ¿de dónde surgió la masa? Para distinguir a los objetos. Ahora la voy a asignar a algo que pueda medir. Porque si no, estaría hablando, ¿no?, de metafísica de la mala. Ay, pues existe algo por ahí, quién sabe, ¿no?
En mi marco seguro, lo único que puedo hacer es decir, ¿cómo mido la masa? Ah, tiene que ver con tu cantidad de material. ¿Ok? Entonces vamos a reestructurar todo esto ya. ¿Hasta aquí está claro o no? ¿Cómo fueron apareciendo los objetos? Entonces yo no voy a hacer una presentación de la mecánica así. ¿Ok? Sino que ya que identifiqué los elementos que necesito para cuantificar, tengo que partir de él. Y ese punto de partida me va a permitir, me va a delimitar lo que yo puedo preguntar del objeto en tanto móvil. ¿Sí o no? A ver, preguntas en este punto, antes de que pase y que borre todo. ¿Está claro? ¿No hay preguntas, seguros? Bueno, entonces ahora sí, pues borro todo. Es como, ¿no? Así es la historia de la ciencia, ¿no? Esto nunca pasó, ¿no? Siempre supimos la verdad. Siempre supimos que había que definir, ¿no? Nunca hubo problema de ningún tipo. Y entonces vamos a construir el concepto de estado del sistema. Y claro, ese es el estado del sistema mecánico. ¿Por qué va a ser crucial este concepto? Porque a partir de aquí voy a poder referir las otras áreas de la física. Voy a tener un estado del sistema termodinámico, un estado del sistema electromagnético y un estado del sistema cuántico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el paradigma que estoy construyendo? Todo el modelo completo. ¿Ok? El estado del sistema va a ser, o va a estar dado, por la posición y el momento, lo voy a escribir así, de una partícula. ¿Está claro? ¿Dónde voy a tener definida a la posición como función del tiempo en un espacio con un sistema de referencia? Y voy a definir al momento como la masa por el cambio de posición respecto del tiempo. ¿Ok? Donde la como medida de la inercia. Y la masa la voy a asociar a la cantidad de material. ¿Está claro? Y entonces, ahora sí, lo que yo puedo preguntar del movimiento de un objeto está limitado por este formalismo. Ese va a ser mi punto de partida. No puedo saber nada más que lo que voy a poner acá. Y todo esto lo puedo medir. ¿Cómo mido? ¿Puedo medir la masa? Sí. Porque aunque la masa la puse como exigencia teórica que me permitiría distinguir los objetos entre sí, ahora la voy a asociar a la cantidad de material. Entonces, si yo quito material o lo pongo, lo puedo cuantificar. Puedo poner tortillas, ¿no? O quitarlas. Y decir, ay, quité 3 tortillas. Esto me afectó a la masa. ¿Sí? El momento no lo puedo medir directamente, sino que es una cantidad derivada de la masa y la velocidad. Y la velocidad la puedo medir. Y la posición también la puedo medir porque era la cuantificación del espacio. Entonces puedo medir todo esto. ¿Está clarísimo? Que es una partícula, un objeto puntual en el espacio con masa. Y entonces ahora está cerrado mi formalismo. Solo puedo preguntar acerca del movimiento en este esquema, nada más. Y entonces cualquier pregunta que yo quisiera hacerle al sistema tiene que ser respondido por esto. Y ya. Esos son los límites y posibilidades del formalismo. Hasta este punto.
¿Sí? Pues ahora voy a partir de aquí para describir lo que sé. ¿Qué estoy pidiendo? Fíjense. Estoy pidiendo dónde está la partícula y hacia dónde va, con qué resistencia para ser removida. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante. El estado del sistema me responde cualquier pregunta sobre el sistema de estudio. Debe respondérmelo. Y como vamos a ir viendo, vamos a ir parchando, vamos a ir generalizando en realidad. Esto. ¿Ok? ¿Está claro o no? A ver, les pregunto de nuevo. ¿No es todo muy oscura la descripción del momento? Yo no sugiero. ¿Sí está claro o no? O sea, es tan oscuro como la idea de que los objetos se resisten a ser movidos o a dejar de moverse. Eso fue el cambio que hicimos. Entonces, primero, no necesitan de una causa que siempre está actuando sobre ellos para poder moverse. Y entonces deben tener un principio que los resiste, en dado caso, a moverse o dejarse de mover. ¿Sí? Ese principio lo estamos cuantificando a través del momento e involucramos la masa como cantidad de material para distinguir entre sí a los objetos y a la velocidad. Porque la velocidad nos dice a dónde va y qué tan rápido. Y entonces, esto es el estado del sistema, es decir, la posición y el estado de movimiento. ¿Está clarísimo o no? Y desde aquí vamos a jugar. ¿No? Entonces, todas las clases pasadas fue para explicitar por qué vamos a partir desde acá. Y entonces, ¿qué va a decir la mecánica? ¿Qué es encontrar el movimiento de un objeto? Dar el estado del sistema para todo instante de tiempo. ¿Está claro o no? Porque si yo doy el estado del sistema en cualquier instante de tiempo, doy dónde está para cualquier momento, bueno, para cualquier instante de tiempo, ya no puedo usar momento para eso, para cualquier instante de tiempo, y qué tan difícil va a ser moverlo, o fácil, cuantificado para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Entonces ya construí este formalismo. Esto es lo único que voy a poder responder de los móviles. O sea, ¿qué es el movimiento? El estado del sistema. ¿Sí o no? Preguntas aquí. Esto es crucial. Porque lo que sigue son las reglas que me van a permitir encontrarlo. Y si yo lo encuentro, entonces puedo decir cómo se mueve algo. Preguntas aquí. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Qué pasó? Eso de masa como cantidad de material, ¿el material a qué se refiere? ¿Puede entenderse como eso de materia? Porque yo lo he visto más bien así en los libros. Y me estaba preguntando si hay una especie de compromiso con el materialismo en ese sentido. Sí y no. ¿Ok? Obviamente, el problema, como notaron en la clase pasada ustedes mismos, es que yo removí la idea de extensión. Y entonces ya de qué estaba hablando. Entonces tengo que meterlo de alguna manera. Y entonces meto a la masa como materia. La materia, ¿por qué estaba definida? Por la extensión. ¿Está claro? Y entonces, no hablemos de que hay un compromiso con el materialismo, no. Eso sería como ulterior. ¿Sí? Porque, ojo, yo podría hablar de algo que no fuera material y que se moviese. Pero entonces, desde este formalismo, yo tendría que, o sea, desde lo que puedo hablar, yo tendría que asociarle algún componente inercial que representara su cantidad de lo que fuese y que afectara el movimiento. ¿Sí? Claro, nos estamos refiriendo a objetos materiales, en el sentido de que tenían extensión. Como yo removí la extensión, quiero permanecer, o que permanezca, la idea de material. Y entonces lo estoy asociando a la masa. Y por eso tu pregunta es importante, porque a propósito le cambié a cantidad de material. Cantidad, que es una palabreja que dice número. ¿Sí? Y material, que es la materia.
y la materia tenía extensión, pero como quité esa propiedad de extensión de la materia, ahora lo estoy asociando con este número. Este número me permite identificar qué material es, o qué materia es, y qué tanta materia es. ¿Sí? Pero ya despojado de todo lo demás. Entonces, por eso es crucial lo que estás preguntando. Al remover la extensión, no removí la materia. La metí a través de este número. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que lo que yo sé medir, estoy limitando lo que yo voy a poder decir. ¿Está claro? Voy a limitarlo a lo material. Si yo pero el formalismo es robusto ya. Si yo pudiese identificar algo no material, lo que quiera que eso signifique, solo puedo hablar de movimiento de eso mientras le asocie un momento, como yo pueda. ¿Ok? Entonces, ve la diferencia. Yo no estoy diciendo todo tiene momento. No, yo afirmé que como troné, o sea, de nuevo, recordemos lo que hicimos. Yo tenía un formalismo de un universo finito, ¿verdad? Donde las cosas estaban limitadas entre sí, interactuaban por contacto, básicamente. Unas eran causas de las otras, ¿sí? Sucesivamente. Y entonces, ¿qué hice? Al poner un espacio infinito indiferenciado y al reducir todo a puntos, la idea de contacto se fue. ¿Sí? Porque entonces yo tendría que hablar de un continuo y de que todo está lleno de algo. No lo necesito. Pero necesito otra cosa para no regresar a lo mismo. ¿Qué fue? Darle a esos puntos una propiedad que era su principio de movimiento. Como yo no podía hablar de extensión porque entonces regreso a lo mismo, entonces le asocié un número a ese principio de movimiento y lo asocié con la velocidad. Entonces, ojo, el objeto importante, aquí está el problema, el objeto importante que estoy definiendo es este, en realidad este no. Y eso quiero que les quede muy claro, eso es crucial. Mi formalismo no depende de esta parte. Por eso yo no puse aquí M por B. El formalismo dice, necesitas para describir el movimiento, ¿dónde está? Y un objeto que te diga hacia dónde va y qué tan difícil es de cambiar esa dirección. Que es la cuantificación de la inercia. ¿Ok? Esta es la mecánica, esto. La mecánica contemporánea, ¿no? Y moderna, realmente. Es esta la mecánica. Toda la mecánica es esto. Ahora, como me refiero a objetos materiales, entonces defino el momento como la masa por la velocidad, donde la masa va a estar asociada con una propiedad intrínseca de la materia que me diga qué tan resistente es a cambiar el movimiento. Entonces un tráiler va a ser más resistente a cambiar este movimiento que una mosca per se, sin hablar de la velocidad. ¿Sí? Y lo estoy asociando a la cantidad de material, pero cantidad de material es un nombre suyo, que me está diciendo el número de materia. ¿Sí? Entonces son dos partes. ¿Sí lo tienen clarísimo esto? O sea, acabo de redefinir mi esquema teórico a inercia más ubicación en el espacio infinito indiferencial. Aparte, si defino la inercia así, entonces tengo la descripción de cualquier objeto material que se mueva. ¿Sí? Si yo pudiese definir el momento para objetos inmateriales, también podría hacer esto. Pero tendría que medir el momento de objetos inmateriales. ¿Cómo hago eso? ¿Está clarísimo o no? Entonces, de nuevo, nadie está generalizando y afirmando que lo único que existe son las cosas que tienen momento. No, el momento lo definí para cuantificar. Lo que estamos afirmando es que los objetos se resisten a ser cambiados de movimiento, de estado de movimiento. Ese sí fue el cambio de evolución. Esa sí es la afirmación de fondo. ¿Sí? Entonces ve tú a saber si los espíritus se resisten a ser movidos o no. Los fantasmas, ¿no? ¿Está claro? Pero obviamente, ¿cuál es la característica coloquial de los fantasmas? Que uno los traspasa, ¿no? Entonces tienen inercia.
¿Sí? Y entonces, si yo los traspaso, ese es el punto. Si yo traspaso un fantasma, ¿no? Y no estoy reduciendo todo lo que no sea material a fantasmas, por eso dije, no es el materialismo. ¿Ok? Ojo, lo único que estoy diciendo es esto: no podría cuantificar la inercia de un fantasma porque yo no puedo interactuar con él, al menos por choque. Si existiese alguna otra forma de interacción que yo pudiera medir, ¿no? O entonces ya entra en el formalismo. Mientras no la encuentre, no entra. Y no puedo decir nada al respecto, porque yo tendría que asociar una incertidumbre. Entonces, ojo, la posición y el momento en tanto cantidades teóricas están escritas aquí sin incertidumbre, pero en el laboratorio, o sea, experimentalmente, tengo que darle un delta de R, delta de P. Entonces, ¿cuál es la propedéutica? ¿Puedo medir la masa? Sí, porque es la cantidad de material. Entonces pongo M más delta de M. ¿Puedo medir la velocidad? Sí, B más delta de B. El producto de cantidades tienen una incertidumbre asociada, entonces voy a tener P más delta de P. Y entonces tengo R delta de R más P delta de P. Entonces en ese formalismo está. ¿Sí o no? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Por eso borré. Entonces imagínate que empiezo desde nuevo todo lo que he dicho. ¿Qué es la mecánica? La mecánica es la disciplina que describe y predice el estado del sistema mecánico. ¿Ok? ¿Cuál es el estado del sistema mecánico? La posición de una partícula y el momento de una partícula. ¿Quién es el momento de una partícula? La cantidad, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que me permite cuantificar la inercia. ¿Ok? Y que afirmo que es medible, pero al ojo, indirectamente. Y ya apareció una cantidad medible de manera indirecta. ¿Se acuerdan que habíamos discutido en algún punto eso? Yo no tengo momentómetros. ¿Sí? O sea, yo no puedo andar con una varita y, mira, tiene tanto momento. No puedo, pero puedo cuantificarla de manera indirecta. ¿Cómo? A través de la masa y a través de la velocidad. La masa surgió como una cantidad necesaria para poder distinguir entre objetos, porque entonces todos son objetos, pues todos eran puntos, ¿no? Sin extensión, que hacían lo que querían. Entonces medí la masa y ahora para poderla medir la estoy asignando con la cantidad de material. ¿Sí? Y entonces el nombre es doble. Tanto me dice cuántas tortillas tengo, ¿no? Como que también le estoy asignando a la materia un número. Y entonces decíamos, hay dos partes. Esta es la mecánica. Si yo logro identificar una posición en el espacio para el móvil y le logro asignar una inercia, o sea, hacia dónde va y qué tanta resistencia a moverse tiene, por su principio de movimiento, que no depende de un agente externo, entonces yo puedo hacer mecánica. ¿Por qué? Porque esta es la trayectoria, o sea, en cada instante de tiempo sé dónde está y hacia dónde va. ¿Y qué tan difícil va a ser poder interactuar con él? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Yo tengo un par de dudas que están muy relacionadas. O sea, esto del principio que tiene cada objeto como para resistir a ser movido, como que siento que es solo una parte del modelo anterior, ¿no? O sea, en el modelo anterior tienes causas externas que mueven las cosas y que las detienen. Y de pronto cada cosa tiene como la capacidad de detenerse, pero también falta la parte que las mueve, ¿no? Entonces, y la otra es que entonces con este sistema, con este espacio infinito indiferenciado, tú puedes empezar tu sistema de referencia donde quieras, ¿no? En cada objeto. ¿Cómo lo haces como para conectarlos? O sea, si tienes así como un cañón y una bala, o sea, como que podrías comenzar en cada uno, pero ¿cómo lo relacionas? Ok, las dos preguntas tienen una misma respuesta. Y es lo que sigue. O sea, claro, o sea, lo acabas de ver. Primer problema. A ver, yo hablé de un principio de movimiento, ¿no? Entonces el problema es, originalmente era que el objeto no se detenía, sino que seguía moviendo. Pero nadie me dijo si este objeto podía aumentar su movimiento, ¿no? O sea, aumentar su velocidad. O sea, si ese principio fuera activo en ese sentido y lo impulsara. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte. No está respondido acá. ¿Sí? Aquí solo dije, esto me cuantifica
el principio de movimiento de la inercia en cada instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, no estoy diciendo si aumenta o disminuye el movimiento por ese principio. ¿Ok? Segunda parte. Teníamos un problema de sistemas de referencia. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo relaciono? ¿Sí? Las dos, ojo, ahorita voy a terminar con esto. Las dos tienen una respuesta, pero la respuesta es adicional a esto. ¿Ok? Con todo lo que dijimos, estoy dando borrón y cuenta nueva. Este es mi esquema teórico. Esto va a ser el movimiento. ¿Sí? El movimiento de un objeto se va a responder a través de la posición y del momento. Necesito ahora reglas que me permitan dos cosas. Resolver ese problema. ¿Ok? O sea, decir en dónde voy a estar jugando, cómo voy a resolver esto, y dos, cómo encontrar esto, porque nadie me dice cómo encontrarlo. ¿Está claro o no? O sea, yo ya dije, yo ya prometí que si doy esto, en todo instante de tiempo, ya respondí por la pregunta, que era el movimiento del objeto. ¿Y ahora cómo lo encuentro? ¿Ok? Entonces, para subsanar esos problemas y delimitar exactamente dónde vamos a estar hablando, y para poder responder a cómo encontrar esto, necesito reglas en el formalismo. Y esas reglas son las leyes de Newton. ¿Ok? ¿Qué vas a preguntar? Bueno, es que por me regreso un poquito. Ya como había comentado antes de agregar la masa que todos son puntos, y que ya le había comentado que parecía que tomar a todos los puntos como puntos para cuantificar hacía esa violación del principio de los indeterminados del año. Nada más que ahora, por ejemplo, me llamó la atención que pone masa para distinguir objetos. Bueno, pero no sé si agregar masa resuelve el problema, porque ¿qué pasa si los objetos tienen la misma masa? Entonces hasta ahí, por eso, ese es el punto. Resolví el problema hasta, o sea, ¿dónde se me vuelven idénticos los objetos? ¿Dónde son idénticos los móviles? Cuando tienen el mismo momento. O sea, pueden tener masas diferentes. ¿Ok? Y con eso los distingo. Pueden tener velocidades diferentes. Y con eso los distingo. Pero donde se me hacen distinguibles, si es lo que quiero, hablar del móvil en general, es cuando tienen el mismo momento. Entonces, un objeto que tiene masas diferentes y velocidades diferentes, tales que tienen el mismo momento, desde la mecánica es indistinguible. Ese era el objetivo. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque entonces tienen el mismo estado de movimiento, la misma resistencia. Y entonces para mí hablar del movimiento, independientemente del objeto que estoy hablando, me queda perfecto. Yo lo puedo distinguir por estas dos, pero por esta ya no. Y entonces, para términos de interacciones con el agente externo que interactúa con dos objetos que tienen el mismo momento, le da igual que eso. ¿Sí está claro? Eso es lo importante, porque mantengo la abstracción del movimiento, independiente del tipo de objeto que es. Entonces, justo este pase fue eso. Cuando yo había quitado información de la extensión, maté la distinguibilidad entre todos los objetos. Ahora la recupero, ¿ok? Porque es una cuestión del principio de movimiento. O sea, no todos los objetos se mueven igual. Y ahora la vuelvo a quitar. Pero dentro del formalismo. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, esto es lo importante. Objetos con la misma resistencia a ser movidos, están definidos sin ambigüedad por el valor de este objeto. ¿Sí? Entonces, en última instancia, no me importa qué masa tenga ni qué velocidad tenga. Lo que me importa es su momento. Y este es un paso complicado que en general en los cursos, incluso los de física, no se hace el énfasis. O sea, el momento no es la masa por la velocidad. ¿Está claro? El momento es la cantidad que me representa la inercia. ¿Sí? Que entonces, en una aproximación lineal, defino como masa por velocidad, por como vimos que me convenía. ¿Ok? Pero el objeto crucial es este. Entonces, hasta este punto, hablo de los móviles sin importar qué son más que su momento. Son indistinguibles en este punto. Entonces, para un objeto que va a interactuar con ese móvil, solo ve, esa es la hipótesis en el fondo, solo ve estos dos. ¿Sí?
Más preguntas, estamos bien. ¿Qué pasó? Está saliendo del tema, me quedé pensando en eso de la materia. Una onda electromagnética, por ejemplo, ¿se considera material en la física? Muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar? Una onda electromagnética es luz, ¿ok? La onda electromagnética no tiene masa. Un fotón, o sea, las ondas electromagnéticas finalmente se pueden pensar como partículas también. Cualquiera de las dos. No tiene masa, pero tiene momento. Y eso es algo que de hecho se utiliza ahora. Hay planteamientos de usar, de usar naves espaciales, ¿no?, que tengan velas que interactúan con el momento tanto de los electrones, por ejemplo, que son el viento solar, como de la misma luz, que la misma luz los impulse, como si fueran barcos, porque la luz tiene momento. El problema es que la otra cantidad que vamos a discutir, yo espero, la siguiente clase, que es la energía. Y entonces lo que sucede es que una onda electromagnética tiene mucha energía comparada con su momento. Entonces, en principio, si yo te lanzo luz con una lámpara, la lámpara te está empujando, pero tiene mucho más energía, y entonces para poderte empujar o que fuera perceptible el empujón, primero te chicharro con la luz. ¿Sí? Pero sí, ese es el punto. Entonces, si te das cuenta, por eso es que te decía, no nos podemos meter, no es un compromiso con el materialismo, pero de por sí. ¿Ok? Y entonces lo que va a resultar es que el estado electromagnético va a ser el estado de la luz, en gran medida. El estado de los campos electromagnéticos, y se les va a poder asociar un momento. ¿Por qué? Porque se mueven. O sea, viajan. Tú tienes una lámpara y la lámpara está aquí, ¿no? Y después, o sea, la luz estaba acá, la prendo y ahora está allá, se movió. Pero no va a tener masa. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya ni me preocupo por eso, porque este es mi formalismo. ¿Está clarísimo? O sea, ya es limpio. Limpié todo lo demás. Lo único que necesito es dónde está en el espacio y cuál es su resistencia a ser movido, que es reflejo del principio de movimiento. Yo no lo refiero como principio para no meterme en problemas. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahora sí. Entonces, esta es la respuesta. O sea, lo que ahora yo quiero es responder por esto. ¿Cuál es el problema? Lo que dijo su compañero. Tengo que poner reglas que me permitan hablar de esto como yo quiero y encontrarlo. Y entonces son las 3 leyes de Newton. Nada más se las enuncio. Y lo vamos a ver en la siguiente clase. La primera ley, y se van a dar cuenta de que son leyes, ¿ok? Son definiciones, ¿no? O sea, no son las leyes de la naturaleza, son definiciones. Entonces la primera ley va a ser que existen sistemas de referencia, ojo, especiales, que se llaman los sistemas inerciales. Son unas trampotas, o sea, voy a afirmar que existen sistemas de referencia donde los objetos conservan su momento. O sea, no aumentan ni disminuyen. Bueno, su velocidad, ¿no? En particular. ¿Sí? O sea, donde el estado de movimiento se conserva. Y donde no se conserva, vamos a ver por qué. Y le vamos a usar una razón, y son los no inerciales. La segunda ley, y esto nos va a resolver el problema que tú observabas. O sea, voy a crear sistemas de referencia especiales, de donde voy a hablar. Y como segunda aproximación, los que no son especiales, los voy a entender desde los especiales. ¿Sí? La segunda ley, y repito especial porque la relatividad especial está basada en estos sistemas. La general en todos. ¿Ok? Por eso han escuchado, ¿no? Relatividad especial y general. Esa es la distinción. La segunda ley me va a responder por el agente externo. Lo tengo que meter en algún momento. ¿Qué pasó con el agente externo? ¿Cómo lo meto? Lo voy a meter a través de esto. Y la tercera ley va a ser un remache a esta. ¿Ok? Y lo que me va a hablar es que el estado de movimiento se conserva. O sea, se conserva el momento. O sea, la tercera ley no debería ser la tercera. La tercera ley es la que me va a decir si era principio de movimiento.
pero más que eso, se puede transferir. Entonces, el momento es transferible. La inercia es transferible. Entonces ya no suena a un principio. ¿Está claro? Entonces le quito por completo la característica de principio y digo, se puede transferir. Entonces es una cantidad que no puedo medir, pero que se conserva. ¿Ok? Y ya la segunda va a ser la energía. Pero eso ya vamos a ver después. ¿Está claro? Entonces la próxima clase vamos a hacer esas 3 leyes de Newton. ¿Sí? ¿Tienen algunas preguntas aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Bueno, entonces lo dejamos por hoy y nos vemos el próximo martes.